En el capítulo anterior comparamos dos textos de Éxodo 20 y Deuteronomio 5. ¿Os acordáis que miramos ahí acerca del Shabbat? Vimos cómo los hijos de Israel recibieron en el monte de Sinaí las 10 palabras, los 10 mandamientos. La cuarta palabra es acerca del Shabbat. Y vimos en los dos textos, comparándolos, que hay bastante diferencia entre los dos. Y dijimos que los dos textos reflejan y relatan lo que el Eterno dijo en el monte Sinai, porque dijo dos cosas en un pronunciamiento. Y eran dos palabras claves que vimos ahí, que es recordar y guardar el Shabbat. ¿Se acuerdan? Acuérdate del Shabbat y guarda el Shabbat. Vimos que hay también una diferencia entre el pueblo judío y los demás pueblos, los hijos de Noaj. El Shabbat fue hecho para el hombre en la creación y por eso es válido para todos los hombres. No obstante, después de la salida de Egipto, el Shabbat fue dado como señal del pacto. ¿Os acordáis que hablábamos de la señal del pacto? El anillo del pacto que yo tengo con mi esposa es también una señal del pacto. Igual el Shabbat es una señal del pacto entre el pueblo de Israel y Hashem. Por lo tanto, el Shabbat fue dado de una forma especial al pueblo de Israel como señal del pacto, lo cual no es así con las demás naciones. Por eso el Shabbat es mucho más importante para el pueblo judío que para los demás pueblos, porque constituye una señal del pacto. Esto no quiere decir que el Shabbat no sea importante para ustedes, pero no lo pueden considerar como una señal del pacto. Ustedes tienen otro pacto y otra señal del pacto, pero no vamos a entrar en eso aquí. Pero ustedes no son parte del pueblo de la circuncisión, del pacto de la circuncisión y el pacto de Sinaí. Pero sí hay otras fuentes que vienen para bendecir a las naciones. Pero el Shabbat no es una señal del pacto para el no judío. Hay una diferencia entre acordarse y guardar el Shabbat, no es lo mismo. Acordar es más ligero, guardar es más pesado, más fuerte. Acordarse tiene que ver con la creación, porque vimos en el texto que dice, acuérdate del Shabbat porque en 6 días Hashem hizo los cielos y la tierra. Acordarse del Shabbat tiene que ver con la obra de la creación y por eso todos los hombres deben acordarse del Shabbat. Todos los hombres que estuvieron dentro de Adán y Eva cuando fueron creados, y creo que todos los que están aquí son de la raza humana, ¿verdad? No, nadie vino de Marte, ni de Júpiter, ni de otro mundo, sino todos venimos de Adán y Eva. Por lo tanto, todos estábamos dentro de ellos cuando el mundo fue creado, cuando ellos fueron creados, y el Shabbat fue el día después de su creación, porque ellos fueron creados el 6º día de la semana, y el día siguiente fue Shabbat. Lo primero que aprendieron los hombres después de ser creados era descansar en Shabbat, porque hicieron lo mismo que su Padre Celestial, como vimos que Adán era hijo de Dios, y hijo significa imitador y representante. Por lo tanto, imitaban al Padre Celestial descansando en Shabbat. Eso es para todos los hombres. Sin embargo, la palabra guardar el Shabbat es muchísimo más fuerte, y eso está conectado con la salida de Egipto. Y los pueblos no salieron de Egipto, solamente un pueblo salió de Egipto, que es el pueblo de Israel, el pueblo del pacto. Por eso la palabra guardar está conectada con el pueblo del pacto y los que salieron de Egipto. Ahora, en Isaías 56, 2 al 7, está escrito, según la versión de las Américas, cuán bienaventurado es el hombre que hace esto. Y no me gusta la palabra bienaventurado, por eso voy a decir dichoso. Cuán dichoso es el hombre que hace esto.
y el Hijo del Hombre que a ellos se aferra. Estamos en Isaías 56, 2 al 7. Qué bueno. Llegará. Cuán dichoso es el hombre que hace esto, y el Hijo del Hombre que a ellos se aferra, que guarda el día de reposo, que guarda el Shabbat sin profanarlo, y guarda su mano de hacer mal alguno, que el extranjero que se ha allegado al Señor no diga, ciertamente el Señor me separará de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí soy un árbol seco, porque así dice el Señor a los eunucos que guardan mis días de reposo, mis Shabbats, escogen lo que me agrada y se mantienen firmes en mi pacto, les daré en mi casa y en mis muros un lugar y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Les daré nombre eterno que nunca será borrado. Y a los extranjeros que se alleguen a Hashem para servirle y para amar el nombre de Hashem, para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo, el Shabbat, sin profanarlo, y se mantienen firmes en mi pacto, yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Toma nota de que no está escrito dichoso aquel israelita al principio del versículo 2. Dichoso es el hombre que hace esto, que guarda el Shabbat. Dichoso es el hombre que guarda el Shabbat. No dice dichoso el israelita que guarda el Shabbat. No dice dichoso el judío que guarda el Shabbat. No lo dice. Dice dichoso el hombre que guarda el Shabbat. Y toma nota que no dice que se acuerda del Shabbat, sino que guarda el Shabbat. Dichoso el hombre que guarda el Shabbat. Y dice el hijo del hombre. En hebreo es Ben Adam. Esto nos enseña que no solo el pueblo del pacto se vuelve dichoso cuando guarda el Shabbat, sino todos los descendientes de Adán. Ben Adam, hijo del hombre, hijo de Adán. Todo hijo de Adán que guarda el Shabbat se vuelve dichoso. Está diciendo el profeta. La última parte del texto dice que el propósito con el templo en Jerusalén es que todos los hombres vayan allí para orar. No solamente el pueblo del pacto. La expresión todos los pueblos en este texto, que es el versículo 7, muestra que el texto no se refiere a los que hayan hecho la conversión, porque podrías haber dicho, dichoso aquel hombre que guarda el Shabbat porque hizo la conversión. Pero el texto termina diciendo, será casa de oración para todos los pueblos. Está diciendo que todavía son pueblos, no son judíos, no son Israel. Son personas que no hicieron la conversión al judaísmo, que todavía siguen siendo pueblos y ellos guardan el Shabbat. Y la profecía, el profeta, la boca de Hashem habla por él y dice, dichoso aquel hombre, Ben Adam, o aquella mujer, que incluye también a las mujeres aquí, que guarda el Shabbat, siendo parte de los pueblos. ¿Te das cuenta que un no judío también puede guardar el Shabbat, según el profeta? Y hay una bendición, una palabra dichosa la persona que haga eso. El texto que acabamos de leer enseña que los no judíos que optan por guardar el Shabbat, porque vimos que no es obligatorio para el no judío guardar el Shabbat, pero sí acordarse.
No es obligatorio guardar el Shabbat, porque los 10 mandamientos no fueron dados a las naciones. Pero sí, el Shabbat fue dado en la creación. Por lo tanto, todos los hijos de Adán deben de alguna manera apartar el Shabbat. Pero el pueblo judío que salió de Egipto recibió el mandamiento de guardar el Shabbat. Es obligatorio para el pueblo judío guardar el Shabbat. Para las naciones no es obligatorio guardar el Shabbat, pero sí estás invitado a guardar el Shabbat. En esto vas a ser bendecido. Y tan bendecido, según este texto, los no judíos que optan por guardar el Shabbat tendrán una bendición superior. Dice la palabra aquí: les daré en mi casa y en mis muros un lugar y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Un nombre mejor. El hebreo no dice exactamente así, dice Yad Vashem, literalmente. Tendrá más bendición. Yad Vashem significa una mano y un nombre, es que es muy profundo, es poético. Yad Vashem, mano y nombre, que significa como la obra suya y el recuerdo de él, su fama, será mejor que los hijos y las hijas nativos de Israel. ¿Por qué? Es porque ellos, en su amor por Hashem, su apego al Eterno, optan por guardar un mandamiento que no es obligatorio para ellos. El amor les obliga a hacerlo, pero no lo hacen por obligación, sino por amor. Guardan el Shabbat porque quieren. Y Hashem mira su corazón y dice: les voy a dar un nombre mejor que el de hijos e hijas. Tendrás una fama en los cielos superior al de los judíos. Lo mismo vimos en Hechos 15 ayer, donde la puerta se dejó abierta para los gentiles nacidos de nuevo, para profundizar en las enseñanzas en la sinagoga, para poder avanzar y guardar más mandamientos que los que son necesarios para sus vidas. Esto lo vimos en Hechos 15, 21. Con otras palabras, tú puedes guardar más que lo que tienes que guardar. Y eso es bien bonito. Estás invitado a guardar el Shabbat, según tus posibilidades. El guardar los mandamientos trae bendiciones. En cada mandamiento hay una bendición. Si tú guardas un mandamiento, recibirás bendición. Entonces Hashem ha dicho: bien, yo doy el Shabbat a mi pueblo Israel como señal del pacto. Todas las naciones tienen que santificar el Shabbat, acordarse del Shabbat, pero mi pueblo Israel tiene que guardar el Shabbat y es obligatorio para ellos. Y les voy a bendecir muchísimo cuando lo hagan. Si no hacen eso, serán muy maltratados por mí. Yo les voy a dar fuerte si no guardan el Shabbat. A las naciones dice: bien, podéis guardar el Shabbat si queréis. Y si lo hacéis, os voy a dar muchas, muchas bendiciones. Si no lo hacéis, no os voy a castigar. ¿Qué prefieres, ser judío o no judío? Ahora vamos a entrar en Génesis 2, versículo 3. La primera vez que se habla del Shabbat. Acuérdate que cuando la Torah introduce un tema, en la introducción de un tema en la Torah está la semilla para el desarrollo de ese tema a lo largo de todas las Escrituras. Por eso, si quieres aprender algo desde la raíz, tienes que ir al primer texto donde habla de algo.
Entonces hay que preguntarse, ¿dónde está el primer texto que habla del Shabbat? Ahí tenemos la semilla para entender todo lo que es el Shabbat. Y eso no significa que esté todo allí tan claramente escrito, pero está escondido. Y poco a poco también los profetas van revelando los secretos de ese tema a lo largo de las Escrituras, pero aquí está el inicio. Esta es la cabeza de los textos que hablan del Shabbat. Génesis 2:3. Vayevarech Elohim et yom ha-shvi'i vayikadesh oto, ki bo Shabbat mikol melachto asher bara Elohim la'asot. Y voy a traducir literalmente lo que dice el texto hebreo, literalmente, traducido por un servidor. Y Todopoderoso bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él cesó de toda su obra que Todopoderoso creó para hacer. Así dice el hebreo. Hay 5 palabras en este texto que hay que entender para comprender el significado y la función del Shabbat en la creación. Primero, Vayevarech significa y bendijo. Es la primera palabra. Segundo, Vayikadesh significa y santificó. Tercera palabra es Shabbat, que significa cesó. La cuarta palabra es Melachto, que significa su obra. La quinta palabra es La'asot, que significa para hacer. Estas son 5 palabras claves, como la mano, 5 dedos en la mano. En el texto del Shabbat, donde aparece por primera vez, hay 5 dedos. Está la mano de bendición, la mano del Shabbat. ¿Qué podemos aprender de esto? La primera palabra, y bendijo, Vayevarech, y bendijo. Quizás podríamos pedir ayuda de alguien que me escriba estas palabras. Tenemos un voluntario aquí. Gracias. Y bendijo. Y bendijo. Es la primera palabra en cuanto al Shabbat. Esto nos enseña que hay una bendición especial metida en el séptimo día de la semana, que ninguno de los demás días tiene. El Shabbat tiene una bendición incorporada dentro de sí. El séptimo día de la semana, que es el Shabbat, que empieza el viernes por la tarde y termina el sábado por la tarde, cuando baja el sol. Por lo tanto, el que se acerca y guarda el que se acuerda y guarda el Shabbat tendrá una parte de esta bendición que está metida dentro del día del Shabbat. Yo me acuerdo la primera vez que empezamos a celebrar y guardar algo del Shabbat, como vino la bendición. Al principio fue todo guerra, pero después de un tiempo vino la bendición. Yo no sé si ustedes han experimentado la guerra que nosotros tuvimos. Vivíamos en Toledo en ese tiempo. Como vimos en las Escrituras, que las Escrituras enseñan que el Shabbat, el sábado, es el día del Señor. Entonces, tomamos la decisión de cambiar nuestro estilo de vida, nuestra forma de vivir en la casa y empezar a acordarnos y santificar el Shabbat. Y el viernes por la tarde hubo mucha lucha y mucha pelea, muy difícil emocionalmente, todo se sentía una oscuridad y una pelea tremenda, y duró un tiempo hasta que vencimos ese espíritu antisemita que hubo en Toledo, que había sido la capital de España en un tiempo donde los judíos no tenían derecho de vivir, fueron expulsados de España. Entonces, el espíritu contra el Shabbat y contra este pueblo judío era todavía muy fuerte en Toledo. Entonces era una lucha espiritual, pero poco a poco llegó a ser una gran bendición, una fuente de bendición para toda la familia. Hashem nos obliga a parar. Tú tienes que parar una vez a la semana.
Si sigues el sistema cristiano de parar el domingo, vas a ser bendecido por parar una vez a la semana, porque el cuerpo te lo pide. Pero si paras en Shabbat, tendrás una doble bendición. ¿Por qué? Porque el Eterno depositó su bendición en el Shabbat. Y no solamente tu cuerpo descansa una vez a la semana, sino también algo sucede con tu espíritu. El Eterno añade algo más durante el Shabbat a tu neshama, a tu espíritu, tu alma interior. Y si ustedes todavía no descansan en Shabbat, pudiendo hacerlo, yo les digo, lo están perdiendo. Explícame lo que es la bendición del Shabbat. ¿Cómo voy a explicar una bendición? Explícame tú lo que es una bendición. Bueno, puedes ver los resultados de la bendición, pero la misma bendición no la puedo explicar bien. Es como decir, explícame lo que es el viento. Bueno, el viento hace que se muevan las hojas, pero no es el viento, son las hojas. El viento lo hace, pero las hojas muestran que algo está pasando. La bendición está ahí, pero ¿cómo lo explicas? Pues lo sientes, sí, hay una emoción, ahí, y se ven resultados de la bendición que viene sobre el Shabbat. La segunda palabra es y santificó. Indica que ese día fue elevado a algo único y eterno. Vaikadesh en hebreo. Ustedes conocen la expresión kadosh, 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 es la misma raíz. Santo, santificar, separar, apartar, dedicar, hacer único. Este día fue elevado a algo único y eterno. Fue creado no solo para ser diferente a los demás días de la semana, sino también para ser dedicado al Eterno. El Shabbat fue creado para una dedicación especial para el Eterno. Es el día del Eterno, el día del Señor, que existe de una manera especial para Él. Mi día, Él dice así en Isaías 58, mi día santo. Lo tercero es la palabra cesó, que según el rabino Hirsch, pertenece a un grupo de palabras que tienen que ver con introducir algo en su lugar o estado correspondiente. Introducir algo en su lugar o en su estado correspondiente. Cuando el Eterno cesó de su actividad creativa, lo hizo para completar la obra de la creación. Llegó a su estado correspondiente. Esta palabra es la raíz del término Shabbat. En hebreo es Shabbat y luego viene Shabbat. Shabbat significa cesó. Shabbat es el sábado, el día de descanso. Aunque Shabbat no significa descansar. Toma nota de eso. Shabbat no significa día de reposo. Se tradujo mal. Shabbat no significa día de reposo. Hay una palabra para reposar en hebreo. La nuach. Y aquí no es esa palabra, se usa otra palabra. Shabbat. Significa cesar, parar actividades. Una palabra similar, moderna, es shvita, que es la misma raíz. Shabbat, shvita. Shabbat. Oye, ¿no? Shabbat, shvita. Shvita es huelga. En hebreo moderno. Así que en Shabbat estás de huelga. Shabbat tiene que ver con cese de actividades, ciertas actividades. Hacer una parada
Yeshua dijo que el Shabbat fue hecho para el hombre, ¿te acuerdas que vimos eso ayer? Lo cual nos enseña que el Eterno no necesita el Shabbat. Él no se cansa. El hombre necesita el Shabbat. Por lo tanto, Hashem no descansó en Shabbat. El texto no dice que Hashem descansó en Shabbat. El texto hebreo dice el Eterno cesó en Shabbat. Hizo una pausa o hizo una parada de actividades creativas. Y esa es la raíz del Shabbat. El Eterno no necesita el Shabbat. Por el contrario, el hombre lo necesita para llegar a aquel estado de perfección que le fue designado. Con otras palabras, solo el hombre que respeta el Shabbat podrá llegar a la perfección. Solo el hombre y la mujer que respeten el Shabbat podrán llegar a la perfección. La siguiente palabra, su obra, melachto, su obra. Esta palabra no es la misma que la palabra que se usa para trabajo. Obra en hebreo es melachá. Trabajo es avodah. La palabra trabajo, avodah, enfatiza la misma actividad o la actividad en sí, sin tomar en cuenta el resultado de esa actividad. O sea, trabajo. Aquí, en este texto, no se usa la palabra trabajo, sino melajá, que es la forma femenina de malach, que significa emisario, ángel. Ángel, malach. Melajá es la forma femenina, que es lo que se traduce como obra en este texto. Hay una diferencia entre avodah y melajá, entre trabajo y obra. No está prohibido hacer avodah en Shabbat, pero está prohibido hacer melajá en Shabbat. Es muy importante entender la diferencia entre avodah y melajá. Porque cuando se leen las traducciones y uno quiere ser fiel a la Torá, uno no puede saber bien qué quiere decir. Porque la Torá prohíbe para el judío, para el que quiere guardar el Shabbat, el judío y el que quiere guardar el Shabbat de las naciones, prohíbe hacer melajá en Shabbat. Y se traduce como obra. No harás obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni el extranjero que habita entre tus puertas. No podéis hacer melajá, no podéis hacer obra. ¿Pero qué es eso? No se refiere a trabajo, se refiere a una actividad que tiene un fin específico. Como un ángel es enviado para cumplir el propósito del que lo envió. Pueden ser ángeles espirituales, también pueden ser ángeles hombres que son llamados ángeles en las Escrituras. Que Jacob envió ángeles, que no envió seres espirituales, envió unos de sus siervos y son llamados ángeles en las Escrituras hebreas, que son enviados, emisarios, que tienen un propósito de cumplir una misión del que los envió. Entonces, un ángel cumple una misión. De la misma forma, malach es ángel, melajá es un trabajo impersonal. El ángel es la persona que hace una misión específica. La melajá es la actividad impersonal que cumple una misión específica. Eso es melajá. Muy complicado eso, doctor Ketria. Yo lo sé, pero hay que estudiar un poco. Ustedes son estudiosos, ya lo veo en la cara. Lo que pasa es que no entiendo cómo pueden retener todo esto sin escribir. Ustedes tienen cerebros de genios, yo lo entiendo. Pero yo necesito escribir para entender y recordar. Ya sé, que quieren comprar las grabaciones después y apuntar en casa, está bien.
Por eso, detrás de la melajá tiene que haber un propósito inteligente, de un ser inteligente que efectúa esa melajá con un fin específico. Los animales no pueden hacer melajá. Pueden hacer abodá, pero no pueden hacer melajá. Solamente los seres más inteligentes pueden hacer melajá. Los animales pueden cumplir melajá cuando un ser humano utilice a un animal para un fin específico, por ejemplo, montar sobre un caballo, montar sobre un asno. Entonces el asno cumple una melajá, porque un hombre está utilizando al asno para montar sobre él y hacer ese tipo de actividad que se llama melajá en la Escritura. En Génesis está escrito que Hashem cesó de su melajá en el séptimo día. Con otras palabras, todo lo que había hecho desde Génesis 1:1, los 6 días de creación, es llamado melajá. ¿Por qué? Porque tiene un propósito. No es solamente un trabajo así porque sí, sino tiene un propósito específico, por eso es llamado melajá. Hashem cesó de su melajá, su obra creativa. Así que todo en la creación expresa los pensamientos del Eterno. Los que estudian la ciencia estudian los pensamientos de Dios. Las ciencias naturales estudian los pensamientos de Dios, porque Él creó todo según sus planes, con propósitos específicos. Por eso, al estudiar las cosas creadas, estás estudiando la mente de Dios, sus pensamientos, porque cada cosa tiene su propósito. La quinta palabra que concluye este versículo es para hacer. Para hacer. Qué difícil es esa palabra. La azot. Esta palabra no se ajusta bien a la gramática, ni en hebreo ni en español. Por eso no se tradujo. Yo no he visto ninguna traducción cristiana que haya traducido ese texto correctamente según el hebreo. Porque si lo traduces como está escrito, suena muy raro. No se ajusta a la gramática. Entonces dice hacer, en algún texto ahí, la obra que hizo, que había hecho, creado y hecho. Bueno, es una forma diplomática de salir del problema. Pero el texto hebreo no dice que había creado y hecho, sino que había creado para hacer. ¿Y cómo lo vas a entender? Bueno, tienes que ir al hebreo y pensar. La azot. Esta palabra también la encontramos en Éxodo 31:16, que hay que hacer el Shabbat. La azot et Shabbat. Bnei Israel, la azot. Los hijos de Israel tienen que hacer el Shabbat. La azot, hacer. Para hacer. Es decir, Hashem creó todas las cosas durante 6 días para que se hagan algo de esas cosas. La creación llegó a su estado completo desde el punto de vista de Hashem, pero todo fue creado, todo fue preparado para que el hombre hiciera algo con la creación. Por ejemplo, el pan es más elevado que el grano de trigo. Hashem creó el grano de trigo. Y el pan lo hace el hombre del grano de trigo, o de los granos de trigo. Y el pan es algo que se ha hecho de la creación. Hashem creó todo para hacer algo. Él puso cosas para que el hombre se desarrollara y desarrollara cosas. Y eso está bien. Ahora, también está relacionado con el Shabbat, esto de la azot, como lo vimos aquí en Éxodo 31:16, que los hijos de Israel tienen que hacer el Shabbat. Lo tradujeron como celebrar el Shabbat, ¿verdad? La palabra celebrar es la azot, la misma que tenemos en Génesis 2 versículo 3.
Por lo tanto, el propósito con el Shabbat es que el hombre haga algo con el Shabbat. No solamente descansar. Y ahora empezamos con lo práctico, como he prometido durante la mitad de esta semana, que vamos a llegar a lo práctico. Y entonces por eso he hablado tanto, porque quiero llegar a lo práctico. Como mi esposa dice, ¿y en lo práctico qué? Bien, vamos a llegar a lo práctico. Tengo una buena esposa. El propósito del Shabbat no es que estés con las manos cruzadas, sino que hagas algo del Shabbat. Para que tú llegues a la perfección, porque esa es el propósito del Shabbat. Y esto lo haces por medio de santificarlo para el Eterno. Primero, escribe. Uno. Santificar el Shabbat para el Eterno. Santificar el Shabbat para el Eterno. Es la primera cosa que tienes que hacer en Shabbat. Y esto viene de la creación. Es para todos los hombres, no solo el pueblo de Israel. Tú como varón, hijo de Adán, tú como mujer, hija de Adán, tienes la responsabilidad de hacer algo en Shabbat. Y lo primero que tienes que hacer es santificarlo para Hashem. ¿Qué significa santificar? Apartar, dedicar. Dedicar ese día para Hashem. Apartarlo para Hashem. Santificarlo significa apartarlo. Segunda cosa que tienes que hacer es dejar de hacer melajá si quieres guardar el Shabbat. Melajá es la actividad creativa. Está escrito, acuérdate del Shabbat para santificarlo. Ahí vemos que se santifica de una forma intelectual y práctica. Gracias. ¿Cómo podemos santificar el Shabbat? Lo primero que tenemos que saber es cuándo empieza el Shabbat. Sí, voy a santificar un Shabbat, pero no sé cuándo es. Voy a empezar a santificar el lunes o el miércoles. Tengo que saber cuándo es Shabbat. Hay que definir bien el principio del Shabbat y el final del Shabbat para saber qué tiempo hay que santificar, qué tiempo hay que dedicarlo a Hashem y en qué tiempo hay que dejar de hacer melajá en todo lo que sea posible para guardarlo. Génesis 1 enseña que el sol, la luna y las estrellas fueron creados para definir los días y los tiempos. El día acaba y empieza con la caída del sol. No a las 12 de la noche, es un sistema posterior, no viene de la creación, el sistema de contar el nuevo día a las 12 de la noche. Y nosotros que venimos de este sistema, que es un sistema romano cristiano, pensamos que el día nuevo empieza a las 12 de la noche. Y así todos los bancos y todos los sistemas de computación, el nuevo día a las 12 de la noche. A las 00 de la noche ya empiezas a contar hasta 24 horas. Y es un problema porque estamos tan metidos en este sistema que no nos damos cuenta que el día empieza cuando se hace oscuro, porque dice fue la noche y la mañana, día 1, o segundo día. Noche, mañana, noche y día. Empieza con la noche. Así que ya pasamos al siguiente día. Al siguiente día ahora, al bajar el sol, ya pasamos de un día a otro.
Entonces, cuando ya empiezas a pensar en la forma bíblica hebrea, estás en conflicto con el tiempo que aprendiste. Por eso tú tienes que saber que el Shabbat empieza a la caída del sol el viernes por la tarde. Es ya el nuevo día. Cuando se hace oscuro, ya es el nuevo día. Y termina el Shabbat el sábado por la tarde, cuando el sol baja. Cuando ya se hace oscuro, ya terminó de ser sábado. No, terminó de ser Shabbat, aunque todavía sea Shabbat, sábado hasta las 12 de la noche. Mira en Levítico 23:32. Levítico 23:32. Está escrito: será día de completo reposo para vosotros y humillaréis vuestras almas. Se refiere al Yom Kippur, al día del perdón, día de expiación. A los 9 días del mes por la tarde, de una tarde a otra tarde, guardaréis vuestro reposo. ¿Ves? Aquí se habla de un día de ayuno y un poquito más. Son 25 horas. Se empieza un poco antes de la caída del sol. Por eso dice el día 9 por la tarde, porque el día 10 del mes es el día del ayuno. Pero se empieza un poco antes. Y de una tarde a otra tarde guardaréis vuestro reposo. Y eso también para el Shabbat. Ahí tienes un texto bíblico que bien explica este concepto. Ahora, si quieres estar seguro de estar dentro de los límites establecidos para el Shabbat, uno empieza a contar el Shabbat un poco antes de la caída del sol. Y termina de contar el Shabbat un poco después de la caída del sol, porque entonces ya tienes protección. Porque si eres judío y tú sabes que hacer melajá crea una maldición sobre tu vida, tú vas a estar seguro de que no hagas melajá en Shabbat. Por ejemplo, encender una vela, o arrancar el carro, o poner agua para cocinar, poner microondas a funcionar. Eso todo es melajá. Si un judío hace eso en Shabbat, trae maldición sobre su vida. Yo no quiero maldiciones, yo quiero bendiciones. Entonces, tengo que saber cuándo puedo utilizar el microondas y cuándo no puedo utilizarlo. Entonces, yo alargo un poquito el Shabbat antes de la caída del sol y lo alargo también para después de la caída del sol el sábado por la tarde. Por eso el judío en realidad cumple 25 horas de Shabbat. Hay mucha gente que guarda 18 minutos antes de la puesta del sol y termina el Shabbat 45 minutos después de la puesta del sol, el sábado por la tarde. Son 25 horas, más o menos. 25 horas. Hay que hacer excepciones en las áreas del mundo que se encuentren lejos del Ecuador, porque en verano, por ejemplo, el sol baja a las 10, pero puede que todavía no se vean 3 estrellas, y se cuenta, cuando veas 3 estrellas pequeñas, ya terminó el día, ya empieza el siguiente día. Pero como el sol va bajando muy, muy suavemente en Alaska y en otros lugares, pues hay que contar de otra forma. Pero aquí estamos en Atlanta y yo creo que es bueno tener 18 minutos antes de la caída del sol y 45 minutos después de la caída del sol el día siguiente. Creo que los judíos aquí siguen esa tradición. Hay 2 o 3 diferentes, pero se asemejan mucho, están muy cerca uno de otro, entonces no hay tanta diferencia. Entonces primero hay que saber cuándo es el Shabbat, y ya sabemos más o menos. Eso quiere decir que yo me acuerde del Shabbat. Acuérdate del Shabbat para santificarlo. Si tú eres no judío, te haces la pregunta, ¿cómo puedo acordarme del Shabbat? Yo quiero cumplir ese mandamiento. Quiero tener parte de esa bendición. Acuérdate del Shabbat, ¿cuándo? Todos los días de la semana.
Y también, antes de que venga el Shabbat, debes mirar cuándo va a bajar el sol el próximo viernes. Y entonces cuentas, puedes ir a un calendario que lo ponga. ¿Cuándo va a bajar el sol el próximo viernes? Y cuentas 18 minutos antes. Y si quieres ser listo e inteligente, en lugar de estar haciendo cálculos matemáticos y astronómicos, tú puedes ir a un calendario judío y hacer la consulta, y ahí lo ponen, porque ya tienen calculado todos los momentos del inicio del Shabbat del año. Y lo tienes gratis. Bueno, si compras el calendario primero. Sí, puedes ir a internet también. Os voy a decir cuándo empieza el Shabbat el próximo viernes. Aquí tengo un calendario y he puesto aquí Atlanta. Voy a poner aquí viernes, el 26 de julio de 2013. Se encienden las velas a las 20 horas 27 minutos y 42 segundos. A las 8:27 es el inicio del Shabbat, este viernes que viene. ¿Cuándo termina el Shabbat? El sábado, pues vamos a ver, Havdalah es cuando se extiende la vela para terminar el Shabbat, a las 21 horas 26 minutos y 57 segundos. Con otras palabras, a las 9:27 de la noche, el sábado, en Atlanta, en estas fechas. El sábado que viene será diferente. Entonces nos hemos acordado del Shabbat ahora, hemos cumplido el mandamiento, ahora mismo. Acuérdate del Shabbat, ya lo hemos hecho. Pero no es suficiente, oye. Pero por lo menos estamos acordándonos del Shabbat. Esto quiere decir que tenemos que planificar para el Shabbat. Hay que preparar el Shabbat durante toda la semana. Una de las cosas primeras que hay que hacer es leer las Escrituras. Cada semana tenemos una parashá de la Torá. El mundo es regido por la Torá. La Torá fue dada para regir el mundo. Es la ley y la fuerza que hace avanzar el mundo. Es la Torá de Hashem. Y entonces, en la tradición judía a partir de Babilonia, y posiblemente antes también, tenían la lectura de un año, que pasaban por la Torá durante un año entero. Y cada semana hay una lectura, una parashá, que significa porción. Esa parashá semanal es la que rige el mundo durante esa semana. Tú puedes ser parte, y debes ser parte, de esa parashá semanal. Por supuesto, hay que leer otras cosas de las Escrituras también, pero principalmente los 5 libros de Moisés. Lee la parashá durante toda la semana. Puedes partirla en 7 trozos como se hace en Shabbat. 7 aliot. Una aliyá es una salida, una subida, cuando el hombre sale en la sinagoga a leer la Torá. Hay una parte para cada día de la semana. Tú puedes leer esa parte. Debes hacerlo. Hazlo en privado, hazlo también con tu esposa y tus hijos. Leed las Escrituras todos los días con vuestros hijos. Si quieres educar hijos para que sean hombres y mujeres de Dios, tienes que leer la Biblia con ellos todos los días. Así serán hombres y mujeres de Dios. Prepara el Shabbat. Lee la porción de la semana durante toda la semana. Por lo menos una vez, preferentemente en hebreo primero y luego en español. Si no puedes leer en hebreo, léelo en español. Prepara tu ropa para el Shabbat. Mira bien que tengas una ropa limpia para el viernes por la noche. Que no vengas al Shabbat con ropa sucia. Y debes usar ropa específica para el Shabbat, para santificarlo, hacerlo diferente al resto de la semana. Ropa específica para el Shabbat. No uses ropa que usas durante el resto de la semana, durante el Shabbat. Así estás santificando el Shabbat, haciéndolo diferente, dedicándolo de una forma práctica a Hashem.
porque la ropa expresa también lo que hay en el corazón. Limpia tu casa, arregla las camas, adorna tu hogar. Muchos varones compran flores para las mujeres antes del Shabbat, para tener ramilletes de flores en casa, para adornar la casa en Shabbat. Prepara comida, suficientemente comida para tener 3 comidas durante el Shabbat, para que no tengas que cocinar en Shabbat. Y eso requiere tiempo y preparación y dedicación. Nosotros empezamos a preparar el Shabbat el jueves. Mi esposa más que yo. Hay que pensar, ¿qué vamos a comer este Shabbat? ¿Está bien limpia la casa? ¿Tenemos ropa limpia para toda la familia? ¿Cómo está el suelo? ¿Cómo están las cosas? Honra a Hashem con la limpieza de tu casa y tu ropa, y tener comida suficiente para 3 comidas, y comida rica, comida especial. El Shabbat es un día de festivo que hay que comer bien. Y debes comer cosas diferentes en Shabbat que el resto de la semana. Si comes macarrones 6 días a la semana, no comas macarrones en Shabbat. Come patatas o papas. Si comes papas durante 6 días a la semana, no comas papas en Shabbat. O por lo menos prepara las papas de otra forma, para que sean mamas. No, eso no. Quizás dije una palabra fea. Pido disculpas. Termina todo el trabajo de remuneración, trabajo pagado. Trabajo, ¿cómo se llama? Hay otra palabra también. Todo tipo de trabajo que interviene en la creación, incluyendo cocinar. No se cocina en Shabbat. Si quieres guardar el Shabbat, prohibido cocinar en Shabbat. Prohibido incluso calentar agua para hacer té en Shabbat. Si tienes judíos en tu casa en Shabbat y quieres invitarles a un té, dice, ¿quieres un té? Depende si calentaste el agua hoy o lo calentaste ayer. Si calentaste el agua hoy, no lo puedo beber porque cocinaste. Si lo calentaste más de 45 grados Celsius, pero no sé si cuánto es en Fahrenheit. No cocines en Shabbat si quieres guardar el Shabbat. Así que prepara la comida con tiempo para que no estés cocinando justamente cuando empieza el Shabbat. Ten la comida ya lista. Lava tu cuerpo, dúchate o toma un baño antes del Shabbat. Corta las uñas, afeítate si no quieres tener barba como yo. Corta el pelo en honor del Shabbat, pero no todas las semanas, pero si quieres. Prepara la mesa con un mantel bonito. Mucha gente pone mantel blanco porque es como festivo, ¿no? Como también recuerdo de la maná que había en el desierto, que debajo del maná había una capa blanca como de escarcha. Entonces, al poner un mantel blanco sobre la mesa del Shabbat, uno se acuerda también de lo que pasó en Egipto, en la salida de Egipto, en el desierto. No es necesario, no es obligatorio un mantel blanco. Puedes tener otro color, pero muchos quieren ese mantel blanco que es bien bonito. Pon 1 o 2 velas, o 2 o 3 velas. Pon una copa de vino y debes tener una copa separada que usas solamente para el Shabbat. Debes, digo.
Así haces que ese día sea diferente, lo santificas. Lo dedicas de una forma especial y haces de ese día un día separado. Pon sal en la mesa. Los judíos que son practicantes también hacen esto. Ellos ponen celo, tape, sobre los interruptores del refrigerador, porque al abrir la puerta se enciende una lámpara y eso está prohibido para el judío en Shabbat, encender lámparas, encender y apagar electricidad. Entonces pone un tape para que cuando abra la puerta no se encienda la lámpara. Si quieres hacerlo, lo puedes hacer como no judío. También el judío practicante programa temporizadores eléctricos, timers, para encender y apagar ciertas luces de la casa. El aire acondicionado, ciertas horas, y también la placa eléctrica, que hay una placa especial para el Shabbat, donde puede calentar la comida, en vez de tenerlo encendida durante 24 horas porque es un gasto enorme eléctrico. Hay un timer que puedes poner para encender la placa en ciertas horas durante el Shabbat, que es solamente para calentar la comida que vas a comer, para que no comas frío, porque no puedes cocinar en Shabbat, no puedes encender la estufa en Shabbat. Por eso tienes esta posibilidad de utilizar un timer que lo programaste antes, para que encienda en los horarios cuando tú necesitas la calefacción, el calor para encender, para calentar la comida. Por supuesto, no debes poner un timer para el televisor. Olvídate de la televisión en Shabbat. Si es algo que necesitas descansar, tu cerebro es de la televisión en Shabbat. Dedica ese día para otra cosa que no sea la televisión. Dedícalo para Hashem, para tu familia, para la comunidad, para la Torah, pero no para la televisión. Y eso digo casi como una orden de Hashem. Casi dije. No utilices televisión en Shabbat. Y te lo digo porque te va a ir bien si me haces caso. Quiero que seas prosperado en todo lo que hagas. Por eso evita la televisión en Shabbat. Mi esposa se sonríe. Qué sonrisa más bonita. Los judíos también, los que son piadosos y guardadores de la Torah, ellos apagan sus teléfonos móviles y sacan los cables de la televisión, del teléfono de la pared, para no equivocarse. Por si alguien llama y contesta, ay, no puedo usar un aparato eléctrico en Shabbat, prohibido para un judío. No digo que todo el mundo tenga que hacer eso, pero si quieres guardar el Shabbat, debes hacerlo. También miran que los bolsillos de la ropa no tengan cosas dentro, que estén vacíos los bolsillos de la ropa. ¿Por qué? Porque si eres judío, está prohibido salir de la casa a un lugar público, que es la calle, con cualquier cosa que vayas cargando. Y no puedes tener nada en tus bolsillos. Nada, en absoluto. Si vas a ir fuera de tu casa. Por eso hay que revisar eso antes del Shabbat. También muchos hacen una tevilá, entran en unas aguas purificadoras antes del Shabbat, para así mostrar a Hashem, yo quiero entrar con mi alma purificada, mi cuerpo limpiado con agua purificadora antes del Shabbat. ¿Qué se hace cuando empieza el Shabbat? La mujer de la casa, la esposa, la madre y las hijas encienden 2 o más velas que son especiales para el Shabbat. Y hacen una oración que está en el Sidur. Para iniciar el Shabbat,
El último trabajo, por lo tanto, la última melajá que se hace es encender velas del Shabbat. Porque encender fuego es melajá. Entonces, eso es un asunto de la mujer. Si no hay mujeres en casa, el hombre puede encender velas del Shabbat. Luego, el hombre, cuando la mujer enciende las velas, el hombre no está con ella, normalmente, en la cultura judía. La mujer enciende las velas del Shabbat, pero el hombre ya está en la sinagoga. Él ya está orando la oración de la tarde, Minjá, y luego hace Kabbalat Shabbat en la sinagoga, que es una oración de recepción del Shabbat. Y después hace la oración de Arbit, que es la oración de la noche. Después él vuelve a su casa. Y la mujer puede haber ido a la sinagoga un poquito más tarde o haberse quedado en la casa esperando el regreso de su esposo y sus varones hijos de la sinagoga. Entonces la mujer, la esposa de la casa, prepara, mientras que los varones están en la sinagoga, prepara la mesa para que haya todo allí, pone 2 panes jalá sobre la mesa, sobre una bandeja, y los cubre con un mantel. Esos manteles deben ser especiales para el Shabbat. En cualquier judaica puedes conseguir un mantel que cubre los panes del Shabbat. Mantel bonito. A muchos les gustan poner un mantel blanco, también como recuerdo del maná en el desierto, que fue cubierto también por una capa blanca. Todos cantan, entonces, al venir a la casa, todos empiezan a cantar, se sienten a la mesa, los varones vienen a la casa, también ahí todos se juntan. Y cantan una canción que da la bienvenida a los ángeles del Shabbat. Shalom Aleichem Malachei Hasharet. Es una canción muy tradicional que da la bienvenida a los ángeles del Shabbat, es decir, las bendiciones que vienen de Hashem a través de sus malachim. Les damos la bienvenida para este evento, para estar con nosotros en este Shabbat. Luego se canta una canción a la esposa, que es Proverbios 31, 10 al 31, que es mujer virtuosa, ¿quién hallará? También todo esto está en el Sidur Birkat Shlomo y cualquier Sidur judío. Ahí vemos que el esposo alaba a su esposa. Así que Mother's Day, la Día de la Madre, tenemos una vez a la semana en el judaísmo, no una vez al año como los cristianos. Honramos a la esposa en cada Kabbalat Shabbat, cada recepción del Shabbat, cantándole un cántico, la mujer virtuosa, ¿quién hallará? Y ahí dice que hay que alabar una mujer temerosa de Hashem. Luego el padre lee el texto acerca del primer Shabbat, lo que acabamos de leer aquí, de estudiar, sobre una copa de vino. La copa no necesariamente tiene que ser de plata. En tiempos de Salomón el rey todo era de oro, pero bueno, es un poco caro una copa de oro y una copa de plata. Puede ser una copa, cualquier material, puede ser de vidrio, puede ser de cerámica, puede ser de otros metales bonitos. Lo importante es que sea algo bonito. Plástico en casos de emergencia, digamos. Pero si puedes conseguir una copa que lo usas solamente para ese evento, es preferible. Y no va a costar mucho. Estuvimos en una judaica ahora hace poco. Puedes conseguir una copa por $30, $40, que no es fuera de un precio fuera del mundo, sino una cosa bonita para el Shabbat. Ahí hay vino kasher. Y hermanos, si queréis celebrar Shabbat, aunque no estéis obligados a beber vino kasher, considero que el no judío debe utilizar vino kasher
para Kabbalat Shabbat, para la copa del Shabbat, en honor al pueblo judío, y no hacer esta ceremonia mediocremente. No uses vino que no sea kasher. Usa vino kasher. Se puede conseguir, ¿verdad? No es difícil aquí en Atlanta conseguir vino kasher. Así que usa vino tinto, dulce o seco, no importa. Preferentemente dulce porque es más suave también para las mujeres que son más sensibles al vino ácido, vino seco. Mejor que sea dulce. Bien, si alguien tiene problemas con el vino, con el alcohol, puede usar jugo de uva, pero que sea kasher, todo que sea kasher en el vino o en el jugo de uva. Entonces el padre lee el texto acerca del primer Shabbat sobre una copa de vino, bendice al Eterno según las oraciones que aparecen en el Sidur, se sienta y bebe un trago y comparte con los demás, empezando siempre con su esposa. Luego el padre de la casa, el sacerdote del hogar, se levanta de su asiento y pone sus manos sobre los hijos de la casa. Primero los varones en orden de nacimiento y después las mujeres en orden de nacimiento, y pronuncian bendiciones sobre cada uno de ellos según aparecen en el Sidur, y puedes también añadir palabras propias de bendición sobre tus hijos. Y la esposa, por supuesto, está con su corazón apoyando este evento, diciendo amén en todo lo que pueda, y así transmites bendición a tus hijos. Y si tienes preguntas ahora, ¿cómo vamos a mantener a nuestra familia unida? Es que cada uno come en su hora durante la semana y demás. El Shabbat fue dado para mantener las familias unidas. El Shabbat es una bendición y un regalo del cielo para que tu familia se mantenga unida. Ten todos tus hijos, tu esposa y tus hijos en la mesa del Shabbat el viernes por la noche. Bendice a tus hijos. Esas bendiciones que los padres transmiten a sus hijos en la mesa del Shabbat les va a acompañar durante toda su vida. Y el Espíritu de Hashem está allí. La bendición del Shabbat está ahí y los hijos se nutren de eso. Y si preguntas cómo van a ser guardados, esta es una de las formas de transmitir las bendiciones de Hashem sobre los hijos. Después todos se levantan y se van a lavar las manos y hacer netilat yadayim, hacer lavado de manos antes de comer el pan, porque hay una tradición instituida por los rabinos después de la destrucción del templo, que antes de comer pan hay que hacer un lavado de manos, similar a lo que hicieron los sacerdotes en el templo cuando había sacrificios. Los sacrificios son llamados el pan de Hashem. Por lo tanto, como no hay templo, como no hay sacerdotes de esta forma ministrando, nosotros, para recordar el culto del templo, en la casa tenemos el altar, que es la mesa, y tenemos el pan, y antes de comer pan, el judío está obligado, según las normas de los rabinos, de lavarse las manos 3 veces sobre la mano derecha y 3 veces sobre la mano izquierda. Después hace una bendición con las manos mojadas, y seca sus manos y no habla para nada. Está en silencio y todo el mundo en silencio. Se sienta en la mesa. Eso es muy interesante con los niños pequeños, el juego del silencio, ¿verdad? A ver si pueden. Y los niños tienen mucha dificultad, pero bien, ellos van aprendiendo también esta disciplina y es bueno para ellos. Pero hay que hacer todo con el espíritu de alegría y de fiesta, todo. Entonces el padre descubre el mantel que está cubriendo los 2 panes, siempre 2 panes, para la bendición 2 panes, enteros, 2 panes enteros.
Entonces él levanta los panes, bendice a Hashem por los panes, rompe un trozo o corta con un cuchillo, depende de la tradición que uno tenga, lo moja un poquito en sal 3 veces, muchas veces 3 veces, otros echan sal encima del pan, come un poquito él mismo y luego comparte con todos los demás pan con sal, primero con su esposa y luego los demás. Y ahí se puede empezar a hablar. Entonces todo el mundo ya puede comer de la cena, que ya está preparada de antemano, caliente, empezando con ensaladas, tapas. ¿Tapas se dicen aquí? ¿Tapas? ¿Tapitas? No sé si tapas. Cositas de aceitunas y chips. Aperitivos en la mesa, ensaladas, aperitivos, luego un plato fuerte, luego postre, y también que uno da alabanzas durante la cena, se comparte también palabras de Hashem, palabras de Torah. Si hay invitados, muchas veces hay invitados en la mesa, tú puedes ahí estar hablando de la parashá semanal, algún texto, alguna cosa que te llamó la atención que estabas estudiando durante toda la semana con tu esposa y tus hijos. Entonces ya sabes lo que es la parashá semanal, y puedes compartir, o tú como padre o la madre, algún pensamiento, o algún hijo, algún pensamiento, y lo comparte con los demás, y ahí se habla de las cosas de la Torah, como dice el texto del Shema, cuando estés sentado en tu camino, pero cuando estás sentado en tu casa y cuando andes en el camino. Perdón. Luego hay una bendición después de toda la cena. También se puede cantar, bendecir a Hashem con cánticos del Shabbat, y la bendición al final es cuando se termina. Se bendice a Hashem, todo está en el Sidur, todo lo que estoy diciendo está ahí bien explicado, y si quieres hacer esta celebración en tu casa cada viernes por la noche, tu familia será sumamente bendecida por eso. Los niños van a querer celebrar Shabbat. Y por supuesto la comida tiene que corresponder al evento festivo. Y ahí debes gastar un poquito más que lo que gastas en las comidas de la semana. Tener comida que le guste a todos. Que sea un momento festivo el viernes por la noche, y luego el sábado por la mañana tenemos otras cosas, pero eso no lo voy a hablar ahora porque ya es muy tarde. Pero también hay una ceremonia el sábado por la mañana. Y ahora dejo lugar a preguntas. Sobre colinas en silencio, verdes olivos hay. En el valle el pastor descansa mientras la tarde cae. Shofar se escucha desde el templo, que el mundo venga a orar. En el valle el pastor descansa, nos rodea la paz, ciudad de oro, Jerusalén, llena de cobre, llena de luz. Cuando se eleva la alabanza, yo soy violín. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני
Kinu. Hay pozos para los sedientos, refugio y pan habrá. Tu sol refleja el futuro para la humanidad. Montes que cuentan las historias, canciones por doquier. Tus muros encierran verdades de esta ciudad también. Ciudad de oro, Jerusalén, llena de cobre, llena de luz. Cuando se eleva la alabanza, yo soy violín. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. Y más allá por el desierto, mirando el resplandor, iremos hacia el mar muerto, cerca de Jericó. Mi simple voz nunca ha logrado, pero hoy clamaré. Jerusalén, si te olvidare, mi diestra perderé. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. ברוך אתה אדוני Eloheinu melech haolam. Bendito seas tú, oh Dios, guardador de tu palabra, guardador de tu pueblo, guardador de tu ciudad, Jerusalén.